poder compartir juntos este tiempo estudiando la maravillosa palabra de Dios. Estamos cada viernes leyendo y tratando de extraer de la palabra de Dios ejemplos para nosotros. Algunos son buenos, algunos son positivos y algunos son negativos que tenemos que evitar. Eso es lo que dice, fíjense, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice la palabra de Dios que esto que vamos a leer, que vamos a tratar de ver y de estudiar, fueron para nuestro ejemplo y para amonestarnos. Pero también la palabra de Dios, tengo aquí marcado en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, todo lo que encontramos escrito en la palabra de Dios es para nosotros, como un ejemplo, para amonestarnos, pero también es para que aprendamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y cuando leemos este pasaje, siempre tenemos que pensar hacia quiénes fue escrito este pasaje. Inicialmente, hacia el pueblo de Israel, ¿se dan cuenta? Y nosotros de aquí sacamos ejemplos para nuestra propia vida espiritual. Y aquí tenemos un pasaje increíble, el capítulo 7. Martín estuvo el viernes pasado mencionando todo lo del capítulo 6 y hizo algunas salvedades en cuanto a este capítulo que vamos a estudiar en esta noche. Y aquí siempre tenemos que entender que se quería avanzar y entrar a tomar Canaán. Querían hacerlo a través de Jericó, a través de Ai, a través de Betel y por último de Gabaón. Entonces aquí hay una campaña, que es una campaña del ejército, y esta toma de la tierra prometida no fue un proceso fácil. Aquí vemos la experiencia de Acán, que fue dolorosa, pero tuvo resultados para formar la vida y el pueblo de Israel. Entonces, aquí se estaba comenzando a formar este pueblo y ocurre algo tremendo. Esto es similar a lo que pasa en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan? Cuando Dios estaba comenzando a formar la iglesia, pasa un hecho tremendo. 2 personas mueren de una forma sobrenatural y Dios quería mostrar algo, Dios quería marcar algo. Entonces eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en ese momento? Yo creo que hay algo importantísimo que Dios quiere mostrar, y es que con Dios no se juega. Otra forma de decirlo es, nadie es más sabio que Dios. Otra forma de decirlo es, Dios sabe todas las cosas. Y a veces esta frase es un concepto que repetimos, ¿no? O le enseñamos a nuestros hijos. Dios sabe todas las cosas, pero a veces no le damos la importancia que realmente tiene, que Dios sabe todas las cosas. Y esto es lo que se manifiesta en este capítulo. Yo he marcado y he notado por lo menos 4 escenas sobresalientes de este relato. 4 escenas. La primera escena está en los versículos 1 al 5. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículos 1 al 5. Miren lo que dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron,
no suba todo el pueblo, sino suban unos 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La primera escena es esta derrota. ¿Qué encontramos aquí? Primero, veo como un menosprecio de Dios. No encontramos aquí que están consultando a Dios para ver qué era lo que tenían que hacer. No. Lo que se nota aquí inmediatamente en el primer versículo es que Dios saca a la luz lo que había pasado en el pueblo. Hasta este momento nadie sabía absolutamente nada. Se dan cuenta cómo Dios lo hace y dice que cometieron prevaricación. Prevaricación es cubrir, es actuar encubiertamente, es traicioneramente. Y dice que el pueblo había cometido esto. O sea, una persona que había hecho algo que no correspondía, que había violado el pacto de Dios, porque eso es lo que dice el relato siguiente, habían violado el pacto que Dios había hecho, cometió prevaricación. Traicioneramente, encubiertamente, habían hecho algo que iba en contra de Dios. Y dice que habían tomado del anatema. El anatema es algo que se pone aparte. Originalmente era como una ofrenda que se colocaba aparte, pero después, con el transcurso del tiempo, se dio la idea de algo malo. Se ponía aparte algo como una condenación. Puede ser un objeto, puede ser una persona que se la condenaba y era anatema y se la apartaba, se la ponía aparte. Y aquí Dios lo saca a la luz. ¿Por qué lo hace de esta manera? Dios lo menciona comenzando este capítulo. Yo creo que la forma es para que no haya ninguna duda de que Dios sabe absolutamente todo y Él descubrió todo esto y lo saca a la luz. Ningún hombre lo hizo esto. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y por más que pensemos que lo que nosotros estamos cubriendo o tratando de hacer sin que nadie sepa, Dios lo sabe. Esto es lo que sobresale de este capítulo. Pero hay un menosprecio de Dios porque no lo consultan a Dios. Josué no se menciona aquí que haya consultado a Dios como diciendo, bueno, Dios, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos adelante? Pero también hay un menosprecio del enemigo porque hacen lo que quieren. En el capítulo 8, versículo 1, dice Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios está haciendo totalmente lo contrario a lo que ellos habían dicho de hacer. Ellos menospreciaron a ese enemigo. Y a veces nosotros también menospreciamos a aquel enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida, que es el enemigo, el diablo. Está tratando de destruir no solo nuestra vida, sino aún nuestra familia, la congregación. Y a veces nosotros lo menospreciamos. Y esto es lo que pasó aquí en el pueblo de Israel. Dios fue muy claro con lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Allí en el capítulo 6 de Josué, versículos 16 en adelante, le dijo Dios, y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios había sido muy claro, pero el pueblo no obedeció.
Dios había dicho que todo aquello tenía que ser anatema, solamente iban a sacar la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, y iban a ser colocados en el templo de Dios, en el tesoro de Dios. Pero el pueblo no obedece. Menosprecian a Dios, menosprecian al enemigo y después pagan las consecuencias. ¿Qué pasó? Dice la última parte del versículo 5, el corazón del pueblo había desfallecido. Ellos estaban igual que como menciona el capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Lo que Dios había hecho en aquel tiempo, cuando cruzaron el río, dice que hizo que el corazón de aquellos enemigos desfallezca. Estaban destruidos, angustiados, estaban mal. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? Dice que el pueblo de Israel estaba exactamente igual. Hermanos, cuando no obedecemos a la palabra de Dios, cuando no hacemos lo que Dios nos pide, nuestro corazón desfallece. El versículo 9 al final dice del capítulo 7, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Habían perdido el respeto al pueblo de Israel. Unos capítulos antes dice que el corazón de aquellos enemigos estaba totalmente destruido. Después, por consecuencia de que el pueblo no obedece, el corazón de ellos mismos estaba destruido. Hermanos, muchas veces en nuestra vida cristiana no avanzamos porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros pensamos que sabemos más que Dios, pensamos que sabemos todo y sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero igual hacemos lo que nos parece o lo que queremos hacer, pero después pagamos las consecuencias. Qué tremendo. La primera escena que marca aquí es la derrota. La segunda, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, encuentro no solo la derrota, sino el desaliento del pueblo. Aquí encontramos que la autoconfianza que ellos tenían, la dependencia de su propia sabiduría humana, tal vez la impaciencia o la falta de oración y ese pecado secreto estaba detrás de toda esta derrota. ¿Y qué produce? Desaliento. Leímos el final del versículo 5. El corazón estaba desfallecido. Y miren lo que dice el versículo 6 hasta el 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esta era una actitud de dolor, de no entender. Echaban polvo sobre sus cabezas y dice que estuvieron durante todo el día allí frente al arca de Dios. Sabían que algo no estaba bien. Sabían que habían hecho algo. No sabían qué había pasado. Todavía Dios no lo había manifestado, pero algo no estaba bien. Versículo 7 dice, y Josué dijo, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Si nosotros leemos Números capítulo 14, versículos 2 y 3, son exactamente las mismas quejas. Las mismas quejas que tuvieron cuando salieron son las mismas que tenemos aquí. ¡Ay, Señor! ¿Por qué no nos dejaste donde estábamos? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos a veces con Dios? Señor, no salen las cosas como yo quiero. Señor, no era lo que yo pensé. Y nos quejamos y renegamos de Dios. Versículo 8 dice, ¡ay, Señor! ¿Qué diré?
ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de esta tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? La actitud de Josué está revelando la crisis que esta derrota despertó en el pueblo de Israel. Algo estaba fallando. Los corazones desfallecieron. Pasaron todo el día allí orando y clamando a Dios y se quejaron delante de Dios. Pero este desaliento muestra algo. Muestra que Josué estaba preocupado más por la gloria de Dios que por la derrota. Esto muestra el corazón de un siervo. ¿Qué está pasando con la gloria de Dios? Hermanos, cuando nosotros cometemos algún pecado, en definitiva, quien es más afectado es Dios, es la gloria de Dios. Cuando hacemos algo que afecta no solo mi vida, no solo mi familia, no solo la iglesia, no solo la comunidad, quien es perjudicado, en definitiva, es Dios. Y aquí vemos el corazón de un siervo de Dios, Josué, diciendo: ¡ay! ¿Qué va a ser de tu grande nombre? Habían perdido personas, habían corrido delante de sus enemigos, su corazón estaba desfalleciendo, pero Josué dice: lo que tengo que pensar es en la gloria de Dios. Hermanos, siempre tenemos que tener esto en mente. Cuando hacemos algo, cuando vayamos a hacer algo, ¿cómo va a quedar el nombre de Dios? ¿Va a ser exaltado o va a ser humillado? ¿Va a ser despreciado? Esto es lo que tiene que ayudarnos en las decisiones que tenemos que tomar a diario. Aquí vemos el desaliento que se provoca en el pueblo. Y a veces en nuestra vida pasa lo mismo. Estamos desalentados porque no estamos haciendo lo que es correcto. Vamos a la tercera escena. Va pasando el tiempo. Tercera escena que encuentro aquí desde el versículo 10 hasta el versículo 18 es el descubrimiento. El descubrimiento de ese pecado. Miren lo que dice aquí. Versículo 10, Josué capítulo 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Eso era prevaricación, ¿se acuerdan? Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Se dan cuenta? Dice aquí: han mentido, han guardado, han hurtado. ¿A quién le robaron? Le robaron a Dios. El versículo 19 del capítulo 6 dice que todo esto que esta persona tomó era parte del tesoro de Dios. Hermanos, cuando hacemos algo, no lo hacemos en contra de otra persona. En definitiva, es en contra de Dios. Dios es el afectado. Y continúa aquí la palabra de Dios y dice el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Aquí es interesante porque después comienza a mencionar algo el Señor. Miren lo que dice versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di. Y aquí yo encuentro como un proceso de restauración. Es como que se menciona un proceso de restauración. ¿Qué tenía que decirle? Santificaos
para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y él da el proceso. Y es interesante porque aquí un hombre pecó, pero la nación toda estaba involucrada, porque dice: Israel ha pecado. Dios instruye para que se indague acerca del culpable. Y hay que entender algo importante aquí. En aquel tiempo, una persona, en aquel contexto, una persona tenía valor cuando estaba siendo parte de una comunidad. Es muy diferente al día de hoy. Una persona que estaba participando de una comunidad, a veces eran muy pequeñas, era una persona que tenía algo para mostrar porque era parte de esto, pero también si hacía algo afectaba a esta persona, a toda la comunidad. No solo afectó su vida, Acán, sino a toda la comunidad. 36 personas murieron. La violación del pacto entre Dios y su pueblo había sido violado. Acán pensó que podía ocultar este pecado, pero no se podía. No se podía. Entonces, el pecado de una persona afectó a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel. ¿A cuántas personas a veces podemos afectar por nuestro propio pecado? ¿Y cuántos daños estamos haciendo? Miren lo que dice que tenían que hacer. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí yo veo como que Dios da oportunidades. Dice que iba a llamar a las tribus, después a las familias, después a las casas y después a los varones. Yo me imagino estar en el lugar de Acán y iba tomando una tribu, una familia, una casa, y cada vez se acercaba y ese círculo se hacía cada vez más chico. Y Acán, siendo culpable y sabiendo que era culpable, en ningún momento se arrepiente de su pecado. Y aquí yo veo el amor de Dios, y que Dios da oportunidades, y Dios va dando oportunidades. Y por más que ese círculo se iba cerrando, este hombre, junto con su familia, no se arrepintieron. Miren lo que dice el versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a los de la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame todo lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Se dan cuenta? Llegando hasta el versículo 18, ahí vemos el descubrimiento de este pecado. ¿Cómo comienza la restauración? Por el dolor de fallar. ¿Cuándo comienza la restauración en nuestra vida? Es cuando nos damos cuenta que hemos fallado, pedimos perdón, nos dolemos por esto y hacemos y vamos haciendo lo que corresponde hacer para que nuestra vida sea restaurada. Hasta ese punto no comienza la restauración. Aquí vemos la oportunidad que Dios le va dando. ¿Y qué pasa? Nada. No ocurre absolutamente nada. Dios da muchas oportunidades, pero el corazón endurecido no acepta el favor de Dios. ¿Hasta qué punto un corazón endurecido no acepta el favor de Dios? Y aquí lo vemos.
Hasta que llegando al versículo 19, hasta el final del capítulo 26, versículo 26, está la destrucción. No solo vemos aquí en la palabra de Dios la derrota en los primeros 5 versículos, la primera escena, la segunda escena, el desaliento del pueblo, la tercera escena, el descubrimiento de qué persona había pecado, pero por último está la destrucción, versículos 19 hasta el 26. Y Josué le dice, declárame lo que has hecho. Y ahí vemos cómo Acán manifiesta su pecado. Él no lo confiesa, él lo manifiesta. Y su familia sabía también de esto y participaron de su pecado. Qué tremendo que es esto. Versículo 20 dice así, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Yo anoté en mi Biblia aquí, ¿de qué le sirvió tomar todo esto? Lo tomó y lo escondió. Y hizo partícipe también a su familia. ¿Se dan cuenta? Acán no confiesa su pecado, lo manifiesta. Ya se vio rodeado, el círculo era tan pequeño que tuvo que manifestarlo, mostrarlo. Y no le sirvió en absoluto todo esto que tomó. Primero, como dijimos, le robó a Dios. ¿Y de qué le sirvió? Nunca lo disfrutó, nunca lo pudo mostrar. ¿Saben una cosa? Lo que obtenemos fuera de la voluntad de Dios no sirve para nada. No sirve para nada en absoluto. A veces pensamos, si obtenemos esto, si hacemos aquí, si hacemos allá, si hago esto, si... Fuera de la voluntad de Dios, todo lo que recibamos o lo que tomemos no sirve de nada. No lo podemos disfrutar. Pero dice que toda la familia también fue castigada. Miren el relato, dice versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Por qué entendemos que su familia también sabían y participaron de su pecado? Porque miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Por su pecado. Si hay algo que me costó en el ministerio es a veces tener que hablar con personas que no estaban haciendo lo correcto. Ni bíblica ni éticamente estaban haciendo lo correcto. Y los tuve que enfrentar con la palabra de Dios, como Dios nos manda. Pero ¿saben cuál fue lo peor? Es que cuando hablé con la familia consentía en ese pecado. Eso es lo peor. Qué difícil es hablar con una persona, pero qué difícil es también cuando toda la familia consiente con ese pecado. Hermanos, Dios nos anima a que nos mantengamos fieles a Dios. Pero si hay algo que estamos viendo en nuestra familia que no está correcto, que no está siendo
de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que enfrentarlo. Aquí encontramos una familia que ocultó el pecado también y después pagaron las consecuencias. Qué difícil que es todo esto. Y esto es lo que encontramos en Hechos capítulo 5 también. Ananías y Zafira, tratando de engañar, tratando de mostrar, ¿no? La hipocresía comenzaba a surgir en medio de esta iglesia que estaba siendo formada. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a que podamos ser fieles a Dios. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 22 dice: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, tenemos que no solo velar por nosotros, sino velar por nuestra familia. Una vez una hermana nos dijo a Miriam, a mí: si hay algo que tenés que decirle a tu hijo o a tu hija, decíselo correctamente, como corresponde, pero no encubras el pecado, no lo guardes, porque después es peor. Y después, cuando pasa el tiempo y no se lo dijiste, te sentís culpable vos. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo. Como decíamos, este es un ejemplo para evitar, pero para nuestra amonestación. Aquí vemos a través de la palabra de Dios un hombre que pecó, que afectó a toda una comunidad, a todo un pueblo. Si tengo que poner un punto final a todo este relato, yo puedo decir: cuidado con dejar que nuestro corazón se endurezca. Tal vez como nuestra conciencia se cauteriza y no podemos responder a ese amor de Dios. Dios dio oportunidades. Yo me imagino la escena cuando iba buscando una tribu, una familia, los varones y después una persona. Dios estaba mostrando su amor, su cuidado, su deseo de que se arrepienta, pero Acán no lo hizo, ni aún su familia. Y esto afectó a todos. Termina versículo 25 y 26 diciendo: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El Valle de Turbación. ¿Por qué levantaron allí un montón de piedras? Para que quede como testimonio de lo que había pasado, de lo que un hombre había hecho y que había afectado a toda una familia. Hermanos, hermanas, yo creo que este ejemplo nos motiva a que podamos vivir una vida agradable a Dios, personal, individual, pero también en forma familiar, porque si no, vamos a afectar a otros. Como dice 1 Timoteo 5:22, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Si hay algo que tenemos que hablar, que tenemos que decir, que tenemos que confesar, hay que hacerlo, porque si no, no vamos a avanzar. Nosotros, ni nuestra familia, ni la iglesia, ni nuestra comunidad. Así que tenemos que hacerlo de esta manera. Recordemos, Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios sabe absolutamente todas las cosas. Y nadie es más sabio que Dios. Y con Dios no se juega. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que pudimos disfrutar leyendo, estudiando tu maravillosa palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir creciendo y a cambiar todo aquello que está mal en nuestras vidas. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies con tu sangre preciosa y que nos sigas dando nuevas oportunidades, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Padre. Te alabamos en
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.